Buenos días para todos. A continuación vamos a presentar el trabajo denominado Metodología para determinar el tiempo de duración de un ciclo local de conducción. Este trabajo se realiza en el marco del Congreso Internacional de Energía de la Red Latinoamericana de Investigación en Energía y Vehículos Relieve. El trabajo es desarrollado por quien les habla, Luis Felipe Quirama Londoño, y con el acompañamiento del doctor José Ignacio Huertas Cardoso, del doctor Michael Daniel Giraldo Galindo y del doctor Juan Esteban Tibaquira Giraldo. Este trabajo se realiza con el apoyo de dos grupos de investigación, el Grupo de Investigación en Gestión Energética de la Universidad Tecnológica de Pereira y el Grupo de Investigación en Energía y Cambio Climático del Tecnológico de Monterrey. Estos son los temas que vamos a abordar dentro de esta presentación. Lo primero es mirar cuál es el objetivo del estudio, cuáles son los antecedentes que motivaron esta presentación, cómo se hizo, es decir, qué materiales y métodos se utilizaron, los resultados que se generaron, las conclusiones y las referencias en las que se basó el estudio. Bueno, inicialmente queremos mencionar que el objetivo del estudio es proponer una metodología que nos permita establecer el tiempo de duración de los ciclos locales de conducción y de esta manera mejorar la representatividad del ciclo de conducción propuesto en términos de los patrones de manejo, el consumo energético y las emisiones vehiculares de la región que estamos estudiando. ¿Qué nos motivó a desarrollar este estudio? Lo primero es poder generar ciclos de conducción más representativos e inicialmente queremos mencionar que un ciclo de conducción es una serie de velocidad versus tiempo que representa los patrones de conducción de una región, es decir, que representa la forma en que las personas conducen en esa región. Y los ciclos pueden ser utilizados o pueden ser clasificados de dos formas, en ciclos de homologación, como el que ustedes ven en naranja, el New European Driving Cycle, que es un ciclo que se utiliza para la verificación y cumplimiento de estándares por parte de los modelos de vehículos, o ciclos locales de conducción, que es el que pueden ver en la parte inferior acá en verde. eh, los ciclos locales que están orientados a la medición del impacto energético ambiental de una flota de vehículos en una región. Para el caso particular presentamos como ejemplo un ciclo de conducción para la ciudad de Chennai, en India. Entonces, el concepto de representatividad es fundamental al desarrollar ciclos de conducción. Y básicamente para garantizar la representatividad podemos trabajar sobre tres elementos. Inicialmente, tener la disponibilidad de una cantidad representativa y suficiente de datos de operación del vehículo, hacer una buena selección de la metodología de construcción del ciclo de conducción, seleccionar los parámetros más apropiados para describir los patrones de conducción y para evaluar la representatividad de los ciclos. Y en este último punto en particular se ha trabajado mucho alrededor de parámetros cinemáticos, es decir, parámetros que describen el movimiento del vehículo, y nosotros en investigaciones anteriores hemos trabajado en el consumo energético y en las emisiones como parámetros para también evaluar la representatividad del ciclo. Sin embargo, en este trabajo en particular queremos trabajar sobre el tiempo de duración de los ciclos de conducción. Y nos parece que esto es importante porque si tenemos ciclos de conducción muy cortos, se van a presentar altos consumos de combustible y emisiones, mientras que ciclos de conducción muy largos se vuelven económicamente inviables para las pruebas que se realizan en laboratorio, en dinamómetros rodillos. También se debe mencionar que un tiempo de duración de un ciclo de conducción adecuado permite que el vehículo opere bajo su temperatura normal de operación y que represente de manera apropiada los patrones de manejo de la región de estudio, el consumo energético y las emisiones. En la tabla de la derecha podemos ver algunos de los tiempos asignados a diferentes ciclos de conducción desarrollados en el mundo. Y estos tiempos como tal han sido establecidos de forma subjetiva por los investigadores basados en datos de tráfico y en su experiencia. También se ha tomado como referencia los tiempos de duración de los ciclos de homologación, que es más o menos entre 800 y 1600 segundos. Sin embargo, después de hacer una revisión bibliográfica sobre este tema, identificamos que no existe una metodología estándar para definir el tiempo de duración de los ciclos locales de conducción.
En ese orden de ideas, desarrollamos un estudio que se basó en estas tres etapas. Primero, la definición de una región de estudio y una flota de vehículos para tener datos sobre los cuales podamos implementar la metodología. Luego, la construcción de diferentes ciclos de conducción utilizando el método estocástico de microtrips, y luego la determinación del tiempo apropiado del ciclo de conducción haciendo un análisis de la mediana y el rango intercuartil de 500 tiempos que corresponden a 500 ciclos de conducción obtenidos. La región de estudio sobre la cual se desarrolló el proyecto corresponde a una región que tiene diferentes niveles de tráfico en diferentes subsecciones. Entonces tenemos tres subsecciones que son Urban 1, Mountain y Urban 2, y cada una tiene, digamos, unas condiciones de operación diferentes, y esto lo hicimos con el objetivo de validar la metodología en diferentes regiones. Particularmente esta región es la que conecta a la Ciudad de México con la ciudad de Toluca a través de la ruta Tolmex 15. La campaña de monitoreo tuvo una duración, en este caso, de 2 meses. Y acá podemos ver las características de infraestructura o, digamos, de operación del vehículo, de uno de los vehículos en esta ruta en particular. La flota de vehículos que se utilizó fue una flota de vehículos de 15 autobuses, todos con características técnicas similares, construidos entre el año 2012 y el 2014, con un motor Cummins de 6 cilindros que entrega 425 caballos de potencia y un par torsor de 2102 Nm. Es un vehículo que tiene capacidad para 49 pasajeros. Los instrumentos que se utilizaron para levantar los datos de operación del vehículo fueron básicamente un GPS a través del cual se hizo un monitoreo de la velocidad, el tiempo y la posición del vehículo, un sistema de adquisición de datos a través del puerto OBD de la computadora del vehículo, a través del cual se midió principalmente consumo de combustible, y un sistema de monitoreo de emisiones portátil o PEMS, que básicamente a través de él se monitorearon y se adquirieron los datos de emisiones de CO2, CO, NO y NOx, y el flujo de gases de escape. Esta es la metodología que se utilizó para calcular el tiempo de duración del ciclo. Los parámetros que utilizamos para evaluar la representatividad de los ciclos obtenidos fueron la velocidad promedio, el porcentaje de tiempo en ralenti y la aceleración positiva promedio. De la campaña de medición obtuvimos 46 viajes, y con estos 46 viajes aplicamos el método de microtrips, y inicialmente tomamos un microsegmento, y ese microsegmento le calculamos estos parámetros característicos estrella, que son los que corresponden a este conjunto que ya se ha mencionado para el ciclo, y también para los patrones de manejo. Y evaluamos la diferencia relativa entre estos patrones de manejo que propone este microviaje y los patrones de manejo de la región. Si esa diferencia es mayor al 5%, lo que hacíamos después era empalmar un segundo microviaje y verificábamos nuevamente la diferencia relativa. Si seguía siendo mayor al 5%, empalmábamos otro microviaje, y así sucesivamente hasta que encontrábamos una frecuencia o un conjunto de microviajes empalmados que cumpliera con una diferencia relativa en función de estos parámetros menor al 5%. Inmediatamente ahí identificamos el tiempo que duraba esta secuencia de microviajes, y posterior a esa secuencia de microviajes posteriormente le hacíamos una revisión en términos de la diferencia relativa en función del consumo de combustible y de las emisiones, y si cumplía también con un valor menor al 5%, lo denominamos ciclo de conducción. Sin embargo, por ser microtrips una metodología estocástica, cada vez que apliquemos el método va a cambiar el perfil. Entonces lo que hicimos fue aplicarlo 500 veces, y a los 500 ciclos obtenidos
los caracterizamos a través de la mediana y a través del rango intercuartil. ¿Qué resultados obtuvimos? Obtuvimos entonces que de ese vector de tiempo con 500 elementos, ese vector de tiempo con 500 elementos no presentaba una distribución normal, por ende los resultados de tendencia y dispersión los representamos a través de un diagrama de cajas y bigotes, y en este diagrama de cajas y bigotes podemos ver que la mediana de este vector tiempo tiene un valor correspondiente a 6056,5 segundos. Esa es la mediana de, de ese vector de 500 valores de tiempo. Podemos ver que el cuartil 1, en este caso tiene el cuartil 1 tiene un valor de 5631 segundos, mientras que el cuartil 3 tiene un valor de 6535 segundos. El máximo tiempo, es decir, el máximo valor de tiempo que se obtuvo para esos 500 ciclos fue 7308, mientras que el mínimo fue 4432. Al analizar cuáles ciclos presentaban un tiempo similar a ese valor de mediana, encontramos básicamente dos ciclos. Que encontramos el ciclo 52 y el ciclo 58 presentaban una duración con una diferencia relativa cercana al 0.008% respecto a la mediana, es decir, el valor del tiempo era muy similar al de la mediana, y esos dos los representamos en esta gráfica. Estos son los perfiles de esos dos ciclos. Y adicionalmente aquí colocamos algunas de las características de esos ciclos respecto a los patrones de manejo. Entonces, por ejemplo, la velocidad promedio de los patrones de manejo es 43,08, mientras que la de los dos ciclos encontrados es de 44,55 y 44,06. Es decir, tenemos diferencias relativas menores al 5% en este caso. Igual en el consumo de combustible tenemos diferencias relativas de 2,7 y 2,8 respecto al patrón de manejo, que presentó un consumo de combustible de 0,35 litros por cada kilómetro. Otro elemento, otra variable que presentamos acá es el factor de emisión de monóxido de carbono, en donde igualmente tenemos valores para el patrón de manejo de 25,24 gramos por kilómetro, y el ciclo 52 presentó 25,94 y el ciclo 58 25,30. Entonces son pues diferencias relativas realmente bajas. Entonces podemos ver que como tal, en este caso, podemos concluir inicialmente que se desarrolla una metodología para calcular el tiempo de duración de un ciclo local de conducción, utilizando como parámetros de comparación entre los patrones de conducción de una región y las secuencias de microsegmentos, la velocidad promedio, la aceleración positiva promedio y el porcentaje de tiempo en ralente. Y también los ciclos de conducción propuestos posteriormente fueron evaluados en términos del consumo energético y los factores de emisión. Entendimos que la naturaleza estocástica del método microtrips exigía hacer un proceso de iteraciones, entonces hicimos 500 iteraciones y los resultados de tiempo nos arrojaron que ese vector de tiempo no presentaba una distribución normal, por ende adoptamos como métricas la mediana y el rango intercuartil y lo representamos en un diagrama de caja de bigotes, que en este caso la región estudiada o el ciclo de la región estudiada puede tener, o podemos adoptar como valor de tiempo para desarrollar los ciclos de conducción un valor de 6056 segundos, y digamos que por cualquier condición adicional podemos aceptar variaciones de ese tiempo entre 5631 y 6535 segundos. También concluimos que hubo dos ciclos que presentaban un valor muy cercano a la mediana. Estos eran el DC52 y el DC58, es decir, pueden tomarse como ciclos representativos de conducción de esa región. Y esta metodología al final permite no solo
garantizar la representatividad en términos de tiempo, sino también en términos de patrones de manejo y el desempeño energético ambiental de la flota de vehículos. Las referencias en las que nos basamos en el estudio pues hacen referencia a estudios previos que hemos desarrollado en este tema, pero también pues a investigaciones de otros autores que han avanzado en este tema en particular. No siendo más, les agradezco mucho por su atención y por favor, si tienen alguna duda, escríbanme el correo que aparece acá a luisfelipequirama.utp.edu.co. Muchas gracias.